Bien, vamos a ver lo que es una ecuación diferencial exacta de primer orden, ¿sí? Una ecuación diferencial exacta tiene la siguiente estructura. Tiene una función, en este caso vamos a hacerlo para funciones de dos variables, la vamos a llamar 2D, dos variables. Va a tener una función de dos variables multiplicada esa función por el diferencial de x, más otro término, otra función de dos variables, que va a estar multiplicando el diferencial de y, ¿sí? Igualado a 0. Esa estructura se corresponde a una ecuación diferencial exacta, en principio. Después vamos a ver que hay otra condición más. Para una función de dos variables, la siguiente condición para que sea una ecuación diferencial exacta, se tiene que cumplir la siguiente igualdad, ¿sí? La función m, derivada con respecto a y, tiene que ser igual a la función n, derivada con respecto a x. Por lo tanto, para que una ecuación diferencial exacta sea realmente una ecuación de estas características, tiene que tener la estructura, que está acá, y se tiene que cumplir esta igualdad, ¿sí? ¿Cómo hago? Esto es sencillo, agarro la función m y la derivo con respecto a y, y agarro la función y la derivo con respecto a x. Si eso se cumple, esa igualdad, y tiene esta estructura, es una ecuación diferencial exacta. Para el caso de tres variables, la estructura es similar, tiene un término más, ¿sí? La estructura para funciones de tres variables tiene una función de tres variables multiplicada al diferencial de x, una función de tres variables multiplicada al diferencial de y, y una función de tres variables multiplicando el diferencial de z, ¿sí? Pero hay una condición más que tiene que tener para que sea exacta. Al igual que una función de dos variables que tiene que cumplir con esta igualdad, en una función de tres variables tiene que haber tres igualdades que tienen que cumplir, ¿sí? Las igualdades son las siguientes. M, función m, derivado con respecto a x, perdón, con respecto a y, igual que el anterior, ¿sí? N con respecto a x, es la misma que la anterior, ¿sí? Es la misma. Ahora bien, la segunda igualdad que se tiene que cumplir, aparte de la primera, es m con respecto a z, tiene que ser igual a p con respecto a x, ¿sí? Y la tercera y última igualdad es la función n con respecto a z, tiene que ser igual a p con respecto a y, ¿sí? Es decir, si tiene esta estructura, ¿sí? Que tiene esta estructura, y se cumplen estas tres condiciones simultáneamente, estamos hablando de una ecuación diferencial exacta de tres variables, de dos variables y tres variables, ¿sí? Ahora vamos a hacer un pequeño desarrollo de una ecuación diferencial de segundo orden para tener una introducción un poquito teórica, ¿sí? Vamos a demostrar un poquito la parte teórica. Voy a borrar el pizarrón para poder desarrollar la parte teórica de la ecuación diferencial de segundo orden. Por lo tanto, voy a borrar el pizarrón. Bien, vamos a mostrar un poquito un desarrollo teórico de una ecuación diferencial de segundo orden. Agregué una ecuación nueva acá. Utilicé una función de u, que voy a poner acá, una función de u, que no deja de ser una función de dos variables. ¿Sí? U va a ser función de x y de y, ¿sí? Lo agrego acá. Como anotador, digamos, como aclaratorio de que u es una función. Por lo tanto, va a depender de la variable x y de la variable y, ¿sí? Bien, ¿qué agregué en esta segunda ecuación? Tengo la derivada de u con respecto a x por el diferencial de x, la derivada de u con respecto a y por el diferencial de u, y eso es igualado al diferencial de u. Bien, si yo igualo
la ecuación de arriba y la ecuación de abajo, lo que me va a quedar es m de x de y tiene que ser igual a la derivada de u con respecto a x. ¿Sí? Me fijo. ¿Cómo lo hago eso? Lo voy a hacer con un color un poquito más, a ver si se puede hacer con verde. Si me fijo, este término está multiplicando el diferencial de x y este término está multiplicando el diferencial de x. Este término está multiplicando el diferencial de y y este término está multiplicando el diferencial de y. Por lo tanto, para que se cumpla la igualdad de este lado de la ecuación, sea en esta ecuación igual a esta, m tiene que ser igual a esto y n tiene que ser igual a esto. Por lo tanto, ahí sí se va a cumplir recién la igualdad. Por lo tanto, la otra igualdad es n igual a la derivada de u con respecto a y. En este caso, ya se cumple la igualdad de la ecuación. Para que se cumpla la otra igualdad, ¿qué tiene que pasar? El diferencial de u tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Lo voy a poner acá. El diferencial de u igual a 0. Con esta condición ya estamos viendo que se cumple la igualdad de este lado y por lo tanto, si se cumple la igualdad de este lado, también se mantiene el signo igual. Bien, tengo m igual al diferencial de u con respecto a x, es decir, la derivada de u con respecto a x, tengo n igual a la derivada de u con respecto a y. A este término lo voy a llamar 1 y a esta igualdad la voy a llamar 2. Ahora voy a proceder a desarrollar 1 y 2. ¿Sí? Bien, agarrando las ecuaciones que mencionamos 1 y 2, yo obtengo que m es igual a la derivada de u con respecto a x. Lo que voy a hacer en este caso es derivar ambos términos en la ecuación 1 con respecto a y. Es decir, esta m la voy a derivar con respecto a y. ¿Sí? Si yo afecto esta igualdad, tengo que afectar de igual manera de este lado de la igualdad, porque si no pierdo la igualdad. Por lo tanto, acá voy a derivar con respecto a y. Y ahí ya tengo un segundo orden de derivada. ¿Qué significa eso? Que a la función u la voy a derivar con respecto a x y al resultado la voy a volver a derivar con respecto a y. ¿Sí? Tengo dos órdenes de derivada. Esto que está acá indica que es el segundo orden de derivada, no es al cuadrado. ¿Sí? Aclaro bien. Esto no es al cuadrado, sino que es el segundo orden de derivada. A la función u la derivo con respecto a x y al resultado lo vuelvo a derivar con respecto a y. Bien. Y ahí no perdí la igualdad. A la igualdad 2 lo que voy a hacer es derivar este término con respecto a x. ¿Sí? Para no perder la igualdad, al igual que lo que hice arriba, de este lado de la igualdad, también tengo que derivar con respecto a x. ¿Sí? Derivo con respecto a x este término, y este término también lo derivo con respecto a x, no pierdo la igualdad. También hay un segundo orden de derivada. Si me fijo, estos dos términos que están acá, siempre que quede bien grabado, siempre se cumple. ¿Sí? Las derivadas cruzadas siempre son iguales. Por lo tanto, esta derivada es igual a esta y se puede decir que, vamos a ponerlo acá, siempre se cumple. Siempre se cumple, siempre se mantiene esta igualdad, siempre son iguales. Si se cumple esta igualdad, lo que puedo llegar a obtener es que m con respecto a y es igual a n con respecto a x. ¿Sí? Y se cumple la condición, la segunda condición de una ecuación diferencial exacta. ¿Sí? La estructura, como habíamos dicho, más la igualdad, que es lo que encontramos, que es la derivada de m con respecto a y, tiene que ser igual
a la derivada de n con respecto a x. Para funciones de dos variables, ¿sí? Que esto es lo que encontramos acá. Esto es igual a esto siempre, por lo tanto, esto es igual a esto. Si se cumple esa igualdad, estamos hablando de una ecuación diferencial exacta. Ahora vamos a proceder a hacer un ejercicio práctico.